Entonces lo que pensábamos en aquel momento era, muy bien, ¿para quién estamos haciendo las vías? ¿Solo para el 14% o para el 86%? Muchos dicen que esto es un valle, pero esto casi que es una batea. Una tacita de plata. Una tacita de plata. Las familias que ocupan las laderas orientales, occidentales de la ciudad, que lo alcanzamos a ver desde cualquier perspectiva de la ciudad, sí que tienen un sentido de planificación. Necesitamos es construir infraestructura en colegios, en hospitales, en, ¿por qué no, vías, en espacios como estos, como parques? Que los jóvenes tienen todo el motor que nos permite pensar, cuestionar, idear, planificar y actuar directamente sobre la ciudad. Somos servidores públicos. El cargo más honroso que puede tener una persona, porque cuando veamos listo un jardín infantil, una infraestructura educativa, un recreo cultural, un recreo deportivo, si ver en silencio cómo los papás encuentran de nuevo a sus hijos y se abrazan, ya eso lo habrá pagado absolutamente todo. Bienvenidos al podcast de Medellín en la cabeza, donde estamos convencidos de que callejear educa y además que no se ama lo que no se conoce. Y por eso estamos acá con Alejandro Restrepo, una gran persona, gran amigo, gran profesional. Y aquí Alejandro es hoy el encargado de hacer toda la transformación urbana de los proyectos estratégicos de la alcaldía de Medellín, de este gobierno del alcalde Fico Gutiérrez. Alejo, bienvenido a este podcast. Y ahorita estamos hablando. Vos sos doctor en Ingeniería y Arquitectura. Fuiste en la pasada administración del alcalde Fico Gutiérrez el director de los proyectos urbanos estratégicos. Nuevamente, el alcalde te invita a ser parte del equipo de gobierno, liderando algo tan importante. Y además tenés más cartones que un reciclador. O sea, ¿cómo te queda tiempo para tanta cosa? Ricky, primero muchas gracias por la invitación. A ti, a todo el grupo de trabajo, a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Ricky, cuando uno hace las cosas con amor, tiene que alcanzar el tiempo para todo. Es más, uno puede hacer cada una de las cosas como si fuera la única, pero cuando cada una de ellas representa la posibilidad de mejorar la vida de las personas, representa la posibilidad de trabajar en equipo con un grupo extraordinario de amigos que están en la alcaldía de Medellín, y cuando esto impacta y se refleja directamente en el bienestar de las personas, ojalá trabajar más horas, ojalá hacer más cosas para que la gente sea más feliz. Alejo, bienvenido nuevamente. Y pues nosotros hemos visto en Medellín en la cabeza, en los recorridos territoriales que hacemos como jóvenes, cuál ha sido la transformación de Medellín. Las uvas, el metro de la ciudad. Hablamos también cuando vamos, por ejemplo, a Laureles, como en los años 30, Pedronel Gómez participó en ese diseño del barrio que ayudó a transformar un terreno que era lodoso en un barrio ya más planificado, con parques, vías circulares, espacios colectivos. Y yo quisiera saber, vos, ¿qué opinás y cuál dirías que es el sello distintivo del urbanismo en Medellín? Ricky, el sello distintivo del urbanismo en Medellín ha sido la historia con la cual la ciudad se ha relacionado con su naturaleza. Medellín siempre, desde sus nombres, desde sus acciones, desde sus proyectos, ha tenido una relación estrecha con las montañas, con el valle, con el río, con las quebradas, con todo aquello. Así que el sello siempre ha sido la relación entre lo natural y existente, entre la topografía y el sentir de las personas. Ese arraigo que tenemos en Medellín, por nuestra topografía, por nuestras montañas, por nuestro valle, ha sido el sello distintivo. Han ocurrido cosas, ha habido proyectos, se han construido muchas cosas, pero siempre está allí subyacente, como ese telón de fondo, como ese lienzo sobre el cual se dibujan los proyectos urbanos de Medellín, esa relación con la topografía. Alejo, ¿y si nosotros nos pudiéramos pensar como ciudad? Porque sabemos que el crecimiento ha sido desmedido. Contanos un poquito de cuáles son esas. Las causas las conocemos: desplazamiento, la migración, ha hecho que la ciudad hoy crezca de una manera desproporcionada, sin planificar. Y yo quisiera saber, ya que tenemos que resolver esto, o sea, porque podemos soñarnos la ciudad, pero una cosa es lo que nos soñamos y otra cosa es la realidad. Sí.
ya que tenemos esta problemática de la construcción informal, sobre todo en las partes altas de las laderas, ¿qué podemos hacer ahí en términos de urbanismo? Ricky, mira, lo primero es, y esta pregunta es muy interesante porque nos permite hablar un poco del porqué y revisar un poco las condiciones que han ocurrido para que este tipo de situaciones se vean reflejadas hoy como consecuencias de lo que pasó. Lo voy a hacer muy rápidamente. En los años 40 y 50 Medellín era una ciudad con una proyección muy interesante en términos industriales, en términos económicos, en términos de la construcción de nuevas viviendas. Medellín resistía en aquel momento una serie de planificaciones, incluso vinieron aquí el arquitecto y urbanista austríaco Paul Lestavina, al lado de José Luis Sert, un arquitecto y urbanista catalán, a hacer un plan de ordenamiento, un plan maestro para Medellín, un plan regulador de la ciudad, que se ha incorporado y que comienzan a descubrir desde aquel momento una serie de condiciones que ya existían, las quebradas, la relación con el valle, la topografía, los vientos predominantes de norte a sur, la localización de la industria, la localización de las viviendas en un punto, de los edificios administrativos en otro, y Medellín sigue y comienza a crecer. En los años 60 Medellín vive unos esplendores interesantes en términos de producción industrial, de ofertas económicas, es una ciudad que se vuelve muy interesante para migraciones que comienzan a llegar desde la ruralidad y se comienzan a sentar en las periferias de la ciudad, digamos de una manera controlada si se quiere, pero con una proporción que no comenzaba a lesionar aquellas condiciones de planificación urbana que tenía Medellín en aquellos momentos. Pero después, y con todo el dolor tengo que referirme a esta situación, pero no podemos olvidarla, en los años 70, aquella contracultura del narcotráfico comienza a cambiar la mentalidad de la ciudad. Encontrar el dinero fácil y rápidamente, comienza a haber migraciones masivas, siguen existiendo este tipo de situaciones y se comienza a plantear una diferencia muy fuerte entre condiciones sociales y oportunidades que la ciudad comenzaba a dar, porque la migración, la ocupación de las laderas, zonas de alto riesgo y demás, comienzan a generar otras dinámicas en la ciudad. Hoy tenemos una dinámica que se ha fortalecido, si se quiere, que se ha propagado, que se ha aumentado en la ocupación de las laderas sin una planificación territorial debida por parte del Estado, o digamos planteada integralmente por parte del Estado durante todos nuestros años de historia, pero sí ha sido planificada por los moradores que han llegado allí, es decir, las familias que ocupan las laderas orientales, occidentales de la ciudad, que lo alcanzamos a ver desde cualquier perspectiva de la ciudad, sí que tienen un sentido de planificación, es decir, el asentarse en algún punto, en un terreno escriturado o no, le permitía a aquellas familias adosarse a una configuración de manzana lineal en torno a las curvas de nivel, es decir, iban escalonando las viviendas, les permitía pensar que en los primeros 10 o 15 años la familia iba a estar sola, pero después llegarían los hijos y planificaban el crecimiento de las viviendas hacia arriba. La famosa frase, mijo, le heredo el aire, le doy el aire porque no tengo más, y la herencia es el aire, no era más que el segundo, el tercero y el cuarto piso de esas viviendas que ya tenían criterios de planificación propios de cada una de las familias en su sistema de crecimiento interior y familiar, obviamente acompasado, acompañado y coordinado con las dinámicas de crecimiento barrial. Eso hace que las condiciones de planificación urbana en las laderas de la ciudad y en el centro de la ciudad sean diferentes, pero planificaciones al fin y al cabo. Planificación oficial, administrativa en el centro de la ciudad, una mirada tímida hacia las laderas y una acción directa, dinámica, fuerte, cambiante permanentemente por parte de los propietarios o de la ciudadanía que habitaba las laderas que no tenía más oportunidades. En los convites. En todo ese tipo de situaciones, organizaciones sociales, autoorganizaciones, planteamientos de familias y de células familiares que se unían con las demás, y en esos convites y en esas relaciones la ciudad se fue creciendo y planificando extraoficialmente por parte de esas familias. Como resultado de esa situación, tenemos una ocupación altamente riesgosa en las laderas, una ocupación que tiene que fijarse en una serie de historias. Recuerdo en 1987, acá muy cerca, en Villatina, ocurre un deslizamiento avisado, dicho, pronosticado, que finalmente no se pudo detener. Eso es un campanazo de alerta para que estos sistemas de ocupación de las laderas se tengan que hacer con más riesgo, con menos riesgo, para mitigar el riesgo. Y esto lo que nos plantea es que la ciudad debe comenzarse a planificar también desde una atención directa a la ocupación de las laderas, alta, media y baja pendiente en las laderas, cómo la ciudad puede ir, si ya creció de adentro hacia afuera, con viviendas no planificadas oficialmente, pero sí planificadas por las familias, cómo pueden estos entornos y estos bordes naturales de la ciudad comenzar a crecer hacia adentro
para resolver desde el punto de vista de la topografía original las conexiones que históricamente se fueron perdiendo y comenzar a estructurar una ciudad en relación directa con la topografía, con la naturaleza, con las pendientes, con las montañas, con nuestro sello distintivo que es la topografía, para que estos sistemas de planificación habiliten nuevos metros cuadrados de espacio público y nuevas áreas de asentamientos de viviendas. Las líneas de las quebradas, los parques lineales de las quebradas, la redensificación del centro, son tareas que aún se están haciendo, pero que desde diferentes planes de ordenamiento territorial, desde diferentes intervenciones en las alcaldías durante muchos años, ese tipo de situaciones se han comenzado a hacer. Y hoy hay planes, obviamente, que nos plantean cómo el crecimiento desde las laderas hacia el centro, a través de la naturaleza, genera nuevos espacios públicos, genera nuevas condiciones desde la topografía para la ocupación del territorio y genera nuevas oportunidades. Ese es el resumen, Ricky, de estos últimos 70 años de planificación y de acción urbana sobre la ciudad. Demasiado expedito, pero venga, paremos un momentico para recapitular y que sea muy claro para todas las personas que nos están viendo. Alejo, ya sabemos que este es un problema, que si seguimos creciendo en las laderas para arriba, el riesgo cada vez va a ser mayor. Sí. Y como vos decís, tenemos que ir no del centro ya para arriba, porque ya no hay más para dónde, sino que tenemos que ir ya más a bajarnos a los sitios un poco más planos, en cristiano. Así es, así es. Alejo, ¿cómo se hace eso? En Medellín sí hay dónde construir. Sí, Ricky. Tenemos que plantear una serie de actividades que nos permitan comenzar a identificar sectores, lotes, zonas donde pueda llegar la redensificación. Es decir, el crecimiento de la ciudad hoy en día, después de estos 70 años de planificación oficial y de acción por parte de las familias sobre las laderas, se llega el tiempo de comenzar a pensar dónde se puede redensificar la ciudad. El centro de Medellín, por ejemplo, es un área que tiene solo un 30% de edificios de más de 5 pisos. Medellín en la cabeza nació en un momento clave para el urbanismo social en la ciudad, cuando ya eran visibles proyectos como los parques biblioteca, las escaleras de la Comuna 13 y el Metrocable. Desde sus primeros recorridos, el programa quiso ir más allá de lo arquitectónico, integrando historias de vida y procesos comunitarios en esos espacios ya transformados. Muchos de esos recorridos se articularon con referentes del urbanismo social, como la Biblioteca Santo Domingo, el Jardín Sin Culvarar, las escaleras eléctricas y los proyectos urbanos integrales en la zona nororiental y en las comunas 8 y 13. Eran los jóvenes en esos mismos territorios quienes lideraban los recorridos, narrando las historias locales que les daban sentido a cada obra vista. Alejo, pues es que mira, tenemos el privilegio hoy de estar acá, en la U de la Imaginación, y detrás tenemos ahí nuestro edificio Coltejer y todo el centro de la ciudad. Y vos aquí alcanzás, aquí no estamos ni siquiera tan altos en Villahermosa, y alcanzamos a ver literalmente hasta el otro lado, hasta casi que San Javier y todas las montañas, precisamente por eso, porque no hay piso, porque no hay edificios de más de 5 pisos en el centro, Alejo. Entonces, pero contanos por qué. Porque, primero, cuando en los 70 y 80 comienzan a aparecer instituciones privadas incluso y públicas a levantar edificios sobre el centro de la ciudad, van generando una serie de dinámicas muy interesantes, comercio, vivienda incluso, pero después en los 90 y en los 2000, hace 20 años, esas dinámicas se van transformando y aparecen ocupaciones indebidas del espacio público, aparecen fenómenos como la inseguridad, aparecen otra serie de condiciones que no motivaron a los habitantes del centro a permanecer y no motivaron a los habitantes de otras partes de la ciudad a llegar. Es decir, no había en aquel momento una demanda de vivienda, ni siquiera la oferta, una demanda que le exigiera a la demanda crecer. Entonces, a la oferta crecer. Entonces, en aquella demanda que se fue desincentivando por diferentes condiciones, inseguridad, bulla, tráfico, ruido, etcétera, la gente se comenzó a ir para otras partes y se comienzan también a repoblar las laderas. Pero si nosotros llegamos con un programa de espacio público, como lo ha hecho el alcalde Federico Gutiérrez, con acompañamiento privado e institucional, a desarrollar nuevas edificaciones, a abrigar y abrazar nuestro patrimonio, como está haciendo la APP en el edificio de la Naviera, que es un edificio extraordinario que se está ocupando, y a incentivar la posibilidad de redensificar esos sectores como el centro de Medellín, sobre todo para edificios mixtos que tengan vivienda, que tengan la posibilidad de tener oficinas y que tengan la posibilidad en primer piso de tener comercio, muy seguramente en un plazo mayor, obviamente estaremos hablando,
volveremos a incentivar a las personas a volver a habitar en el centro de la ciudad, como pasa en los grandes centros europeos, que fueron habitados, deshabitados y nuevamente en muchas de esas ciudades se han rehabitado por la redensificación, que contempla claramente el patrimonio, que sabe muy bien cómo intervenirlo y que sabe muy bien en aquellos lotes de oportunidad cómo densificar hacia arriba. Esa puede ser una de las salidas para los próximos años de ocupación del territorio en Medellín. ¿Cuántas nuevas viviendas se pudieran llegar más o menos a construir? Y vos sos partidario de peatonalizar partes del centro. Bien, Ricky, en esas dos preguntas, voy en la primera. Los cálculos que se habían hecho entre 2016 y 2019, con criterios de redensificación, ni siquiera ocupando el tope de la normativa, nos permitían pensar en un mediano plazo en 50.000 nuevas viviendas en el centro de la ciudad. Increíble. Y le caben más. 50.000 nuevas viviendas para una familia promedio que es de 2 o de 3 personas serían 150.000 habitantes, cerca de un 8 o 9% de las personas que llegan diariamente al centro de Medellín. Eso es una cantidad importante, pero aún le podrían caber más viviendas. Podríamos hablar de espectros y de escenarios de 70.000, de 80.000, de 90.000 nuevas viviendas en el centro ampliado al redensificarlo, porque la normativa en planeación permite esa redensificación de viviendas. Eso es absolutamente indispensable, pensar en esos criterios de planificación y en esos criterios de redensificación de las viviendas. La segunda parte, la peatonalización en sí misma no es la respuesta. Lo que tenemos que hacer es que, basados en la data, en la información, identificar cómo se mueve la gente en cualquier parte de la ciudad, y en este caso vamos a hablar del centro. En aquel momento, en el año 2016, cuando llega Federico Gutiérrez a la alcaldía y cuando nos encontramos todos trabajando allí también, los estudios de movilidad nos arrojaron una cifra muy interesante. El 86% de las personas que llegaban al centro de Medellín lo hacían utilizando transporte público, entiéndase metro, buses, taxis, etc. O iban a pie, o iban en bicicleta, y solo el 14% utilizaba un vehículo particular. Entonces lo que pensábamos en aquel momento era, muy bien, ¿para quién estamos haciendo las vías? ¿Solo para el 14% o para el 86%? Las rutas de los buses se pueden organizar, el metro llega a las estaciones donde tiene que llegar, pero la gente en el centro se desplaza a pie. Y por lo tanto, en aquel momento lo que hicimos fue mirar y revisar la posibilidad de balancear algunas vías, no peatonalizarlas completamente. En la avenida La Playa, de 7 carriles pasamos a 3, es decir, habilitamos 4 para el tránsito peatonal y en bicicleta, e hicimos unos parques lineales extendidos para que los habitantes de la avenida La Playa, los residentes, pudieran tener unos andenes más amplios y unos parques que conectaban desde el Pablo Tobón Uribe hasta el Museo de Antioquia. Y en los otros carriles dejamos estratégicamente unos carriles de ida, otros carriles de vuelta, para no incentivar tráficos de alta velocidad por la avenida La Playa. Lo que hicimos en Galería Bolívar, que fue a través de un concurso público nacional de arquitectura. La firma que ganó Arquitectura y Espacio Urbano lo que hace es peatonalizar el 50% de toda la calzada y dejar el otro 50% para el tráfico vehicular normal. Así que la palabra no necesariamente tiene que ser la modificación o la suspensión de las vías vehiculares. Es el balance que debe existir entre el desplazamiento vehicular que existe hoy en las ciudades, el transporte público, pero también entender que hay otras maneras de movilizarse, a pie, en bicicleta y movilización no motorizada. Excelente, Alejo. Y hay una creencia de algunas personas que dicen, ¿para qué van a ponerle más cemento a la ciudad? ¿Para qué van a hacer más obras? Necesitamos otras cosas. Sí. Yo quiero preguntarte a vos, además de construir infraestructura en colegios, en hospitales, en, ¿por qué no, vías, en espacios como estos, como parques? ¿Cómo esos espacios no solo cambian físicamente los territorios, sino su tejido social? Claro que sí, Ricky, claro que sí. Una ciudad en crecimiento implica que haya nuevos pobladores, nuevas demandas, es decir, nuevas necesidades, y por lo tanto eso implica, primero, refaccionar y adecuar la infraestructura que existe. Eso es muy importante. Pero segundo, nosotros no nos podemos quedar en un déficit de oferta de sillas escolares para las generaciones que están creciendo hoy en día. No nos podemos quedar en déficit en la oferta de espacios en jardines infantiles. No nos podemos quedar ni mucho menos en déficit con oferta, que aún lo tenemos, de espacio público en la ciudad. Así que la construcción sostenible y cuidadosa, eso sí, con calidad, con una vocación social, con una relación estrecha entre lo urbano y los usos de la edificación, se tiene que seguir dando en las ciudades. Eso pasa en muchas ciudades del mundo y Medellín necesita crecer en infraestructura. Voy a hablarte de 3 casos, Ricky, puntualmente a ti y a todas aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando.
Lo primero, infraestructuras escolares. Una ciudad que garantice la educación con calidad de sus habitantes es una ciudad que puede tener nuevos sueños. Es una caricia al alma de las personas pensar en plantear, en proyectar y en construir nuevos edificios educativos. 2, edificios multifuncionales, deportivos, culturales, donde la comunidad pueda llegar. El alcalde Federico Gutiérrez tiene una estructura extraordinariamente hermosa en compañía del INDER, de muchas secretarías, de la Dirección de Proyectos Estratégicos, que son los Recreo. Los Recreo son edificios múltiples que tienen muchas actividades adentro, pero lo que hacen es finalmente abrirle las puertas a la comunidad. Son edificios donde en la primera planta hay una vocación social, es decir, es una proyección del espacio público, donde las segundas y terceras y cuartas plantas en algunos casos tiene áreas para deporte diferenciado, áreas para deporte especializado, áreas de reunión, salas o aulas comunitarias, auditorios, aulas ambientales, espacios para incentivar la microempresa. Y en el último piso, en aquellas placas polideportivas donde originalmente encontramos la oportunidad para poder redensificar la ciudad en altura y no seguirla creciendo hacia otras partes, sino ofrecer nuevos servicios de infraestructura en medio de los barrios, esa cancha que existía va al último piso. Y el tercero, jardines infantiles, edificios culturales, escenarios deportivos, lugares para que la gente se encuentre. Ricky, no hay nada más rico, y lo decíamos ahora antes de comenzar a hablar en esta conversación, no hay nada más rico que charlar con los amigos, Ricky. O sea, cuando tú me invitas aquí a hablar contigo y con todos ustedes, yo digo, ya, vamos y conversemos. Y cuando en el barrio tú tienes un lugar donde sabes que están tus amigos, que va tu familia, que van los vecinos, tú inmediatamente te diriges hacia ese lugar. La famosa señora que nos decía que cuando le preguntábamos, señora, ¿usted este edificio en qué le mejoró su calidad de vida? Y me dijo, en todo. Es una respuesta absolutamente diciente y concreta. No es una respuesta general. Concreta en la medida en la cual la infraestructura permite, si se hace bien hecha, mejorar la calidad de vida de las personas. Demasiado poderoso, Alejo. Medellín en la cabeza ha logrado conectarse con procesos como los planes de desarrollo local y ejercicios como la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo. A partir de esas experiencias, muchos jóvenes callejeros comenzaron a involucrarse activamente en la pregunta por quién y para quién transformar la ciudad, llevando su voz barrial a los espacios de planeación y de toma de decisión. Además, el programa ha introducido una noción de urbanismo desde lo sensible, más allá del cemento. Ha puesto el centro de los espacios de memoria, lugares cargados de significado para las comunidades y territorios que no aparecían en los mapas oficiales, pero que siempre han estado presentes en la identidad barrial. En esos recreos, Sí, que son esos edificios multifuncionales que dejará ya construidos el alcalde, esos jardines de buen comienzo, esa infraestructura educativa con estos colegios nuevos que dejará nuevamente ya construidos el alcalde Fico Gutiérrez, la remodelación de todos los otros colegios, sí. amoblamiento, internet, tecnología. Allí se me ocurre a mí, porque va a haber infraestructura nueva, que nos puedas contar cuántos recreos van a haber, cuántos jardines de buen comienzo, cuántos recreos culturales y qué se espera para la ciudad en estos próximos años. Bien. Ricky, es un momento histórico para la ciudad. Histórico por el momento en el que estamos. Histórico porque el pasado reciente en la ciudad fue un pasado difícil y duro para las comunidades. Un momento histórico porque la llegada de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín supone nuevas esperanzas y plantea y certifica nuevas esperanzas y nuevas condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso está claro, uno cuando sale a la calle, ahorita la persona que me estaba trayendo me decía, mire, dígale al alcalde Federico Gutiérrez que yo le agradezco en nombre de la ciudad, porque yo veo la ciudad otra vez cuidada, querida, arreglada, está bonita la ciudad. Así que este tipo de situaciones nos permiten estar en un momento histórico que nos arroja las siguientes cifras, y esto es muy importante. De los recreos deportivos, hay 5 nuevos edificios que se están planteando en diferentes partes de la ciudad. Esto lo dice también muy claramente el alcalde y todo el equipo con el cual trabajamos y desarrollamos estos proyectos. Una cosa es un mapa político y otra cosa es un mapa social. Federico Gutiérrez trabaja con un mapa social y nosotros trabajamos con un mapa social. Es decir, en la ciudad
debemos identificar lotes con 3 características. Primero, necesidades de la comunidad. ¿Qué hace falta en esta comunidad? Hacen falta espacios deportivos y culturales, por ejemplo. Segundo ítem o segunda variable, ¿dónde se puede construir? Buscamos lotes en medio de las deficiencias de la comunidad, de aquellas necesidades sociales, que es el primer estándar de evaluación, donde podamos plantear que puede existir allí una nueva infraestructura, o de espacio público, o edificada, o de proyectos, o de refaccionar lo que ya existe. Identificamos el lote. Y tercero, fundamental, absolutamente necesario, ir a hablar con la comunidad y decirles, miren, aquí las estadísticas nos dicen que pasa esto, la normativa nos dice que se puede hacer esto, pero ustedes, ¿qué nos dicen sobre lo que necesitan? Y eso establece inmediatamente un vínculo de confianza, afectivo incluso con las comunidades que nos dicen, acá lo que necesitamos es un espacio para que nuestros hijos vayan cuando terminen de hacer las tareas o que incluso vayan a hacer las tareas y se puedan encontrar con nosotros. Esos recreos deporte, en aquellas placas polideportivas conciliadas incluso con la comunidad, nos permitieron ocupar una centralidad reconocida por la comunidad, es decir, la cancha, todos saben dónde está, pero la cancha ofrecía simplemente el espacio para el deporte y que se podía complementar, así que si mantenemos la oferta del deporte y la complementamos con nuevas áreas deportivas, con áreas cubiertas, con espacios de rampa para practicar el deporte, con una cubierta habitable para que también se pueda practicar el deporte y complementar esa oferta deportiva que ya existía con otras condiciones, de esos edificios tenemos 5 en la ciudad. Instituciones educativas nuevas, es decir, de nueva construcción. Tenemos 11 ya en diseño y reposando en los archivos del Departamento Administrativo de Planeación para obtener su visto bueno y entrar en las curadurías urbanas de la ciudad para obtener los permisos. Tenemos igualmente 4 recreos culturales, casas de cultura, en el Jordán, en el Centro Cultural del Ciudad del Río, en Guayabal, en diferentes partes de la ciudad donde identificamos la falencia de esos servicios y los conectamos a través de esas 3 condiciones que ya habíamos visto. Tenemos nuevos espacios públicos, los corredores verdes que fueron un sello de la administración de Federico Gutiérrez y que recibieron premios mundiales de urbanismo de diferentes entidades reconociendo que el urbanismo se podía plantear desde la naturaleza, y a esos corredores verdes le sumamos los corredores azules. Medellín es una ciudad que tiene 4.217 líneas de agua, que tenemos 3.800 kilómetros de extensión de aquellas líneas de agua. Medellín es montañas, naturaleza y agua fundamentalmente. Y en los corredores azules, donde tenemos que hacer proyectos urbanos y donde tenemos que hacer proyectos correctivos y otros preventivos en términos de reducir los riesgos de esas quebradas hacia el espacio público y hacia la afectación que pueden tener con las comunidades, en eso estamos trabajando para plantear este tipo de proyectos. Sistemas de movilidad, el metro ligero de la 80, sistemas de transporte público, nuevas adecuaciones de vías, distritos verdes, como será el distrito que está compuesto entre el Cerro Nutivar y la Somadera, a través de los talleres internos y de arquitectura que tiene la EDU, a través de concursos nacionales de arquitectura que vamos a tener muy pronto, y revisar nuevos espacios públicos para que cada uno de estos espacios esté localizado en una estructura urbana general que nos permita saber hacia dónde vamos, qué necesitamos hoy y qué es lo que le podemos ofrecer a la comunidad. Demasiado poderoso, Alejo, y eso es algo que vos también lideraste en la administración anterior, particularmente hablando de los corredores verdes, donde se demostró que en los sitios más calientes de la ciudad se logró una reducción de hasta 2-3 grados de temperatura. Sí. Y esto pues lo que hace es mejorarle, por supuesto, la calidad de vida a sus habitantes, los transeúntes, las personas que habitan estos territorios, además muy llenos de cemento, cambiar pisos duros por pisos blandos. Sí. Alejo, y yo quiero hablarte particularmente de eso, de cómo se mezcla y cómo se genera un equilibrio y una simbiosis entre el medio ambiente y la construcción de infraestructura. Y me gustaría, si ahí puedes poner también en la respuesta lo que tú te sueñas con los corredores azules, que no es solo el tema de la mitigación del riesgo, que además por estos días vemos que es más necesaria que nunca, sí, con estos aguaceros tan impresionantes que están cayendo, sino también con cómo podemos, como tú dices, parar la hemorragia, sí, y el dolor de muchas de las comunidades que tenemos en nuestras laderas. Ricky, estás tocando uno de los temas que más, desde el urbanismo y desde la condición ambiental y desde la condición social, más nos toca en la ciudad. Recuerdo muy bien que en el año 2016 las estaciones de medición de la calidad del aire en la ciudad arrojaron en el primer semestre unas cifras que nos alarmaron a todos.
Y en el plan de desarrollo, inmediatamente tomamos una serie de medidas, de decisiones y de planteamientos para revisar cómo desde la infraestructura natural y verde, cómo desde las condiciones ambientales, topográficas y naturales de la ciudad, podríamos mitigar en primer caso, reducir en segundo caso y proyectar en una tercera instancia una ciudad en términos ambientales mucho más amigable. Así que esto comienza como una medida correctiva. Al Honorable Consejo de Medellín, la Alcaldía de Medellín le pide estudiar la posibilidad de asignar unos recursos adicionales para un programa de urbanismo ambiental, donde en aquellos sectores expuestos históricamente a superficies duras y radiantes, a pisos duros no filtrantes, a zonas con ausencia de naturaleza, pudiéramos incrementar el espacio público. Plantear nuevas condiciones de espacio público con diferentes características, 3 fundamentalmente. Espacio público transitable y universal para todas las personas. Segundo, espacio público conformado a través de los elementos naturales, pisos blandos, pisos filtrantes y sombras naturales de los árboles. Y tercero, conexión de ese espacio público con diferentes sistemas de movilidad, transporte público, metro, buses, etcétera, movilidad no motorizada, ciclovías y espacios para encontrarse y para estar allí. Eso nos permitió sembrar en la ciudad entre el año 2016 y 2019 cerca de 1 millón de árboles, cubrir cerca de 1.500.000 metros cuadrados de espacio público existente o nuevo espacio público para la ciudad. Esa no es una cifra menor. Aún así seguimos en déficit de espacio público según los estándares internacionales y en eso tenemos que seguir trabajando. Y tercero, reducir las temperaturas en aquellos lugares donde las condiciones de la temperatura eran más extremas, en aquellas zonas donde intervinimos, en 2, 3, incluso hasta 4.5 grados centígrados medidos en la Avenida Oriental 6 meses después de esa intervención. Eso nos permitió en la Avenida Oriental tener un carril de movilidad eléctrica, es decir, no impulsada a gasolina, que son los sistemas del Metrobús. Tener un jardín lineal, un parque lineal de 2.7 kilómetros con 5 nuevas ecuestaciones donde las personas pudieran esperar su transporte público y donde la dinámica de crecimiento urbano de la ciudad nos planteara que podría existir la posibilidad de intervenir lo que ya existía, removiendo zonas duras y poniéndolas en piso verde, cambiando o balanceando, como lo habíamos dicho ahora, espacios destinados únicamente para el tránsito vehicular, para balancearlo con nuevos espacios peatonales que nos permitían sembrar árboles en medio de las vías, como pasó en la Avenida Bolívar, en Galería Bolívar. Y de nuevo, pensar cómo en los parques de la ciudad podríamos generar nuevos espacios con sombras naturales, con especies naturales, con conectividades ecológicas, para que la ciudad, entre las laderas oriente y occidente, se conecte a través de sus líneas de agua, de sus líneas naturales y siga planteando una estructura natural sobre la cual se pueden desarrollar nuevas edificaciones y nuevos proyectos. Medellín en la cabeza siempre ha contado con rutas temáticas que permitan definir unos sentidos para la exploración de la ciudad. Las rutas no solo son recorridos físicos, sino viajes por la memoria, el presente y los futuros de Medellín. Y su impacto ha sido profundo en varias dimensiones. Las rutas han permitido que los jóvenes reconozcan su territorio desde una mirada crítica y afectiva. Su impacto se ha hecho evidente en jóvenes que antes se sentían desconectados de sus barrios y ahora se reconocen como narradores y defensores de sus comunas y corregimientos, donde además han fortalecido el sentido de pertenencia y el orgullo barrial, resignificando espacios que antes estaban cargados de estigmas e invisibilizados. Esas rutas se han enfocado en recorridos educativos, culturales, ambientales, de infraestructura, movilidad, de la ciudad de día y de noche y de la diversidad. Las rutas transforman a quienes las hacen y quienes las escuchan. Son herramientas pedagógicas, políticas, culturales y afectivas que reconstruyen memorias, disputan los sentidos del territorio, forman ciudadanos críticos y proyectan futuros posibles. Hablando particularmente de nuestras quebradas, Sí. y cómo somos, muchos dicen que esto es un valle, pero esto casi que es una batea, esto es una cañada. Una tacita de plata. Una tacita de plata. Que la queremos, la amamos, es nuestro hogar, que es nuestro terruño, Sí. que nos enorgullece y que por eso vibramos y trabajamos todos los días para, desde cualquier disciplina, desde cualquier esfera, ponerla bonita, Sí. y hacerla mejor. Sí. ¿Cómo crees, Alejo, que los jóvenes puedan influir o hayan influido en el pasado en la planeación urbanística de Medellín?
Totalmente, totalmente. Yo diría que el tesoro, el impulso, la fuerza que tiene la ciudad para moverse se da gracias a las ideas, a las inquietudes, al planteamiento, a los estudios y a las acciones de los jóvenes. Los jóvenes son el motor que desarrolla la ciudad, un motor compuesto de ideas, de voluntad, de inquietudes, de preguntas, incluso de insatisfacciones. Así que ese público que se prepara en los colegios y en las universidades, esa sociedad que se pregunta cosas y que está siempre dispuesta a cooperar, a participar, a plantear nuevas ideas, hace que los desarrollos de la ciudad tengan un espacio muy importante destinado a la presencia de los jóvenes en la planificación de la ciudad, en la construcción de la ciudad y fundamentalmente en cómo habitamos y cómo vivimos la ciudad. Todos en algún momento pasamos por edades entre los 15, los 20 años, entre los 12 y los 25 años, y en aquel momento eran muchas las preguntas que teníamos en la cabeza. Y recuerdo perfectamente cómo la experiencia de los mayores, sumada a la fuerza de los jóvenes, se encontraba en la voluntad por hacer una ciudad mejor. Las ideas de aquellos y la fuerza de estos se encontraban en la voluntad de transformar la ciudad. Así que los jóvenes tienen todo el motor que nos permite pensar, cuestionar, idear, planificar y actuar directamente sobre la ciudad. Los jóvenes ya lo saben y lo entienden, el papel absolutamente protagónico que tienen en la ciudad, en la construcción colectiva, en la educación, en la difusión de los buenos valores, en llevar a la calle aquellos principios que encuentran y que reciben de las familias. Los jóvenes tienen un papel absolutamente determinante en la construcción de ciudad porque ellos son los medios muy valiosos, pensantes, críticos, intelectuales, que transportan el ejemplo de la casa, de los colegios, de las escuelas y de las universidades a nuestro espacio público. Así que en ellos reposa una gran responsabilidad, pero en ellos también reposa una gran esperanza y enorme potencial, extraordinarias posibilidades de construir una mejor ciudad. Alejo, absolutamente. Y reforzando pues esta idea, se viene el plan de ordenamiento territorial. Para los que no tenemos ni idea de qué es eso, contanos eso, por qué es importante, cuándo va a pasar y cómo los jóvenes nos podemos involucrar en esas dinámicas. Viene la revisión, después de 12 años de la formulación del plan de ordenamiento territorial, a esta administración, por determinación jurídica, le corresponde hacer esa revisión del plan de ordenamiento territorial. Hablábamos ahora de un momento histórico para la ciudad, estos 4 años entre 2024 y 2027. El plan de ordenamiento territorial es la carta de navegación de la ciudad. Es lo que nos dice, entre muchas otras cosas, dónde ocupar, con qué ocupar, cómo ocupar y cuánto ocupar. Ocupar en términos de espacio público, en términos de elementos naturales, en términos de edificación, en términos de transporte y en términos de proyección de la ciudad hacia el futuro. Sí. Eso es absolutamente determinante. Los jóvenes tienen allí el espacio ideal y propicio para participar activamente. En las mesas que está planteando el Departamento Administrativo de Planeación, hay espacio para la participación de los jóvenes, hay espacio para las ideas de los jóvenes, hay espacio para las inquietudes de los jóvenes y hay espacio fundamentalmente para los sueños de los jóvenes, porque es un plan de ordenamiento, es una proyección, es una mirada futura, en perspectiva, que tiene acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Así que los jóvenes tienen los espacios abiertos, las puertas completamente abiertas desde las sesiones de trabajo y de revisión del plan de ordenamiento territorial, y eso sí que es valioso que ellos puedan participar y nos puedan acompañar en estos trabajos. Excelente, Alejo. Y yo te hago una pregunta. Hablando de planes de ordenamiento territorial, ¿en dónde van, por ejemplo, los hoteles? ¿Dónde va el comercio? ¿Dónde va solo áreas de vivienda? Pues esta es una buena oportunidad, Alejo, para atender una problemática que existe en todas las ciudades que tienen un éxito en turismo, Sí. todas las ciudades que son atractivas, que lo tiene Barcelona, que lo tiene también Nueva York, que lo tiene Madrid, Sí. que lo tiene Buenos Aires. ¿Cómo desde el plan de ordenamiento territorial crees que podemos abordar Sí. una problemática como lo puede llegar a ser la gentrificación? Sí. Tema
doloroso, Ricky. Doloroso porque en París y en Nueva York y en Barcelona, por citar 3 ciudades, han puesto marcha atrás en muchas decisiones que previamente se habían tomado. Es decir, vivienda de alquiler temporal mezclada con los habitantes de siempre, ha hecho que los habitantes de siempre no reconozcan ya el territorio como propio y comiencen a convivir con otras dinámicas muy distintas a las que originalmente llegaron o con las que originalmente se establecieron allí. Tema absolutamente crítico que en varias ciudades ya han tomado decisiones sobre ese asunto y que en muchos barrios de la ciudad lo estamos viviendo. Creo que es un asunto para revisar. ¿Cómo mirar la protección a los moradores en cualquiera de los barrios de la ciudad? Es decir, evitar que aparezcan vecinos que desplacen a quienes ya han estado allí y que por lo tanto la ciudad comience a perder identidades, vecinos y reconocimientos históricos de territorios donde siempre han existido vecindarios. Ese es un tema importante para revisar y se debe revisar desde la normativa y plantear claramente desde la normativa cuáles son las condiciones de funcionamiento para alojamientos transitorios e idealmente no mezclarlos en el mismo edificio con las viviendas. No, es decir, hay alojamientos transitorios y hay alojamientos permanentes para las personas. Primer tema para revisar. Segundo, temas que eviten asuntos de gentrificación nos permiten plantearle a los moradores de los barrios nuevos espacios públicos y sistemas de protección que le permitan a ellos habitar aquellos lugares que siempre ocuparon, nuevos servicios, que es lo que está haciendo la ciudad, nuevos edificios, nuevas instalaciones, nuevos proyectos que ofrezcan dinámicas de servicios a estas comunidades. Pero hay un asunto que es muy importante y es que el poder adquisitivo o la condición económica que oferta por una propiedad privada difícilmente puede ser regulable y esos asuntos comienzan a poner en riesgo serio la estabilidad y la permanencia de muchos vecinos en aquellos sectores. Yo creo que la normativa nos va a acompañar en este tipo de situaciones. Es importante pensar cómo unos y otros pueden coexistir, no sé si convivir en el mismo lugar, pero sí coexistir. Destinar en zonas de alta mixtura aquellas vocaciones, destinar en zonas exclusivamente de servicios, de comercio y demás, la posibilidad también de ofrecer condiciones de hotelería, que finalmente la hotelería busca servicios, restaurantes, espacios culturales, comercio y demás, y proteger fundamentalmente a las viviendas. Los habitantes de la ciudad son quienes le dan la identidad a la ciudad, no son las obras ni la infraestructura. La historia y los habitantes, quienes habitan la ciudad y quienes la reconocen, son quienes les dan la identidad. Y a ellos, fundamentalmente, es a quienes tenemos que proteger. Demasiado poderoso, Alejo. Alejo, ya para ir cerrando, ponernos a soñar. Sí. Sabemos lo que se viene para Medellín en materia de infraestructura, con los colegios, los recreos culturales, con grandes obras. Sí. Pero de aquí a 20 años, Sí. según la ONU, las grandes ciudades van a ser quienes reciban el 70% de la población Es mundial. así, Ricky, es así. Contanos cómo te soñás vos Medellín en 20 años. Bien, O Ricky. 50. Perfecto. Comienzo desde los sueños casi intangibles y después hablaré de los hechos, Sí. de los espacios. Todos nos imaginamos a una Medellín más equitativa, con más oportunidades, con mejor calidad ambiental, con mayor cantidad de espacio público, con mejores sistemas de transporte, con más oferta educativa, con más oferta cultural, con más oferta para la práctica del deporte, y donde sus habitantes vivan de una manera segura y muy tranquila. Soñamos con una ciudad que desde los barrios construye equidad a través del encuentro pacífico de las personas, de las comunidades, de los vecinos, de nuestros visitantes y de aquellas condiciones que nos permiten tener una ciudad más recorrible y más transitable, donde en cada punto de ella encontremos lugares de interés para llegar. Esos son los sueños, fundamentalmente equidad, oportunidades, calidad ambiental y calidad de vida. Pero ¿cuáles son las acciones, Ricky? Y de este tema hemos hablado muchas veces. Esta amistad de Ricky que hemos construido nos ha permitido conversar muchas veces de varios puntos. Debatir cositas. Debatir cositas, Ricky, y eso me encanta. Y hay uno de esos sueños que es cómo incrementar el espacio público de la ciudad. Fundamentalmente, ya sabemos que entre 2016 y 2019
el plan urbano general de la ciudad, no plan de ordenamiento territorial que es el que estamos revisando ahora, pero el plan urbano general de la ciudad, nos permitió pensar y proyectar a través de la ocupación debida de las líneas de las quebradas, de los parques lineales en torno a las quebradas, de la intervención en los parques de la ciudad, proyectar cerca de 30 millones de metros cuadrados nuevos de espacio público para la ciudad. A través de las laderas, del reconocimiento de las montañas, del reconocimiento de los corredores azules, de los corredores verdes, de la intervención sobre las vías ya existentes, balanceando el transporte vehicular con el transporte o con la movilidad peatonal. Eso nos permitió proyectar esa cifra. Tema número 1. Tema número 2. Conservar los cerros como espacios de fauna y flora, como despensas de fauna y flora para la ciudad. Dejarlos allí, vivos, sembrados, redensificados de naturaleza para que la ciudad siga creciendo en espacio público y tenga de dónde extraer aquellas especies para poderlas poner en diferentes puntos de la ciudad. Y un proyecto con nombre propio que tenemos en sueño muchos de los habitantes de la ciudad, que estamos revisando y estudiando porque no se puede tomar la decisión de un momento a otro, pero sí estamos revisando con mucho detalle cómo revisar, plantear y proponer la ocupación del espacio que actualmente ocupa el aeropuerto La Herrera. Ese es un proyecto donde muchas ciudades del mundo, Berlín con Tempelhof, Quito y muchas otras más, han mirado la posibilidad de tener grandes áreas urbanas concentradas en un parque muy grande en medio de la ciudad. Y el aeropuerto La Herrera tiene por lo menos esas condiciones. ¿Qué es lo que la alcaldía está revisando desde el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo se puede ocupar esa zona en los próximos años? ¿Cómo esto puede ser un gran parque público, de acceso público, que nos permita tener la posibilidad de mirar la posibilidad de redensificar los bordes de ese parque? Que tengamos la posibilidad de ocuparlo de manera distinta, pero eso sí, antes de dar ese paso, tenemos que tener con mucha claridad las cifras y los estudios de lo que puede pasar con el tráfico aéreo de la ciudad, dónde se podría desplazar y dónde se podría residir. Pero es un sueño que está allí, puesto, velado, sobre la mesa, que todo el mundo lo conoce y lo reconoce, y hemos hablado de este tema muchas veces. Sí. El Parque Juan Pablo II es un parque que ya funciona y que el alcalde muy pronto dará aviso de una serie de cosas muy interesantes. Distritos verdes en la ciudad, entre la Somadera y el Cerro Nutibara, podemos plantear una conexión verde desde el Cerro de las Tres Cruces, pasando por el aeropuerto La Herrera y por el Parque Juan Pablo II, llegando a la Unidad Deportiva de Belén, pasando hacia el norte a la Universidad Pontificia Bolivariana, conectando con la 70, conectando con la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y rematando en el Cerro El Volador. Hay otro asunto. Poderoso Los corredores azules de la Quebrada, la Iguaná y la estrella fluvial que arma con la Santa Elena en la base del Cerro El Volador, encontrándose en el río Medellín. Ahí tiene que pasar algo. El proyecto Ribera Norte, que es una intervención sobre la ribera del río, también por concurso público de arquitectura desarrollado hace varios años o presentado hace varios años y desarrollado nuevamente para poderlo generar. Nuevos parques urbanos en la ciudad, nuevos recreos culturales, nuevos espacios culturales, nuevos lugares para la promoción de nuevos talentos en términos artísticos, culturales, educativos, sociales y deportivos. Medellín tiene una hoja de ruta larga. Pero impresionante. Y hablemos solo de esta administración, sí, de este cuatrenio del alcalde Fico Gutiérrez. Sí. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene aproximadamente para estas obras? Pues Ricky, son presupuestos históricos. Solamente en la intervención de las infraestructuras educativas para educación hay cerca de 1.5 billones de pesos. Con eso casi que les puedo dibujar el panorama completo. En proyectos de espacio público la situación va rodeando ese billón de pesos también. En proyectos de infraestructura escolar y deportiva estamos cerca también de tener cerca de 1 billón de pesos de inversión en infraestructura, de refacción en infraestructura, de mantenimiento de todas aquellas edificaciones que ya existen, de los sistemas de transporte, de la red de transporte urbano. Es decir, hay unos presupuestos para la infraestructura pública por encima de los 4.5 billones de pesos para mejorar la ciudad, para entregarle a la ciudad nuevos escenarios, nuevos espacios y sobre todo, con lo que comenzamos esta conversación, para transmitirle a la ciudadanía de Medellín y a quienes nos visitan que esta ciudad sigue creciendo, que es una ciudad dinámica, que es una ciudad que se tiene que estructurar a partir de las necesidades de las personas. Y lo que una administración pública debe hacer es acercarle esos sueños a las comunidades con hechos, con obras, con infraestructura, con mejoramiento del espacio público, con nuevos espacios públicos y con nuevas oportunidades para que la gente se encuentre en diferentes puntos de la ciudad. Alejo, cada vez Medellín se acerca más a ser un estado de bienestar, un estado que puede proveerle servicios públicos, vías,
educación, las condiciones además de seguridad, sabiendo que hay miles de retos Sí. y aún sigue siendo insuficiente. Pero comparativamente con otras ciudades de Colombia, Medellín sí está siempre a la vanguardia, sí va siempre adelante. Y nosotros que tenemos como servidores públicos el privilegio de pertenecer a, a la alcaldía, de poder trabajar por esta ciudad, pues yo creo que no podemos ser ajenos, así como la ciudadanía misma y los jóvenes, no podemos ser ajenos a que gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos, a el impuesto de industria y comercio que pagan las empresas, pero también el impuesto en las empresas, no solo las grandes, los pequeños negocios también lo hacen, los servicios públicos que pagan las familias y que les llega a EPM y que luego EPM se las transfiere por medio de sus utilidades a la alcaldía, pero también el impuesto predial para las personas que tienen propiedades. Todo esto, que es plata de todos, le llega a una alcaldía para, por medio de sus proyectos, mejorarle la vida a la gente. Alejo, vos estás orgulloso de ser servidor público y le recomendás a los jóvenes que se metan en lo público. Sí y siempre sí. Es un privilegio, y tú lo dices muy claramente, Enrique, además de una manera muy bella. Somos servidores públicos. Estamos aquí a disposición de la comunidad, a disposición de la ciudad. Es el cargo más honroso que puede tener una persona, trabajar desde lo público por la comunidad y por su ciudad, desde cualquier ámbito. Es que seguramente nos verán jóvenes de Medellín, que estamos aquí en Medellín, que es nuestra casa, pero cuando nos vean jóvenes de cualquier ciudad del país, es el cargo más honroso, con mayor exigencia y nivel de responsabilidad, porque estamos manejando recursos sagrados que son los recursos públicos, y estamos trabajando por algo tan sagrado como el bienestar de la comunidad. Es la mayor distinción que en mi vida he recibido como profesional, poder servir desde lo público a las comunidades. Y hay otra, que es poder trabajar desde la academia en la formación de nuestros jóvenes. Esos son los dos cargos con mayor trascendencia, con mayor importancia, pero con mayor responsabilidad. Sabemos muy bien dónde estamos, sabemos muy bien las responsabilidades que tenemos, y por eso día y noche, incansablemente, trabajamos con amor por nuestra comunidad. Porque cuando, desde nuestra perspectiva, veamos listo un jardín infantil, una infraestructura educativa, un recreo cultural, un recreo deportivo, y en silencio vayamos vos y yo, Ricky, con todos nuestros amigos, a tomarnos un vasito de agua, una gaseosa, un café, en esos lugares, y ver en silencio cómo los papás encuentran de nuevo a sus hijos y se abrazan, cómo hay una sonrisa entre un amigo y otro encontrándose en aquel lugar que soñamos en algún momento para esas comunidades, ver cómo los padres de familia llegan a instruirse, a capacitarse, a aprender, a trabajar, mirar cómo las personas pueden ser posiblemente un poquito más felices en esos lugares, ya eso lo habrá pagado absolutamente todo. Así que ese privilegio de trabajar por nuestras personas, por nuestras comunidades, por nuestras ciudades desde lo público, es para los jóvenes un sueño que deben comenzar a forjar desde ya, comenzar a moldear desde ya. Y nada habrá mejor y más emocionante que ver a los jóvenes con los cuales hoy nos encontramos desempeñando un cargo público en los próximos años. Eso será índices de que la tarea ha estado bien hecha y que esta labor por motivar y por enamorar a los jóvenes del servicio público ha surtido efecto, y en eso, Ricky, has tenido un liderazgo extraordinario en la ciudad, y sé que has inspirado a muchas personas para que te sigan, para que sigan tu camino y para que nos puedan acompañar desde lo público en los próximos años. Alejo, muchas gracias, demasiado generoso. Terminaré diciendo que vos sos el ejemplo de el servidor público con ética, con rigurosidad y con humanidad. Muchas gracias, Ricky. Muchas personas pueden ser muy buenas en lo que hacen, pero si a eso no se le mete, como vos lo haces, pasión, conexión, empatía, yo creo que el servicio público les quedaría muy difícil. A vos te queda fácil, porque sos una gran persona, Gracias. sos una excelente persona.
Y vos cumplís esa palabra servicio, porque el ser se te convierte en un vicio. Así que Gracias. de parte nuestra, de parte de este proyecto tan bonito y de la ciudad, te agradecemos por todo lo que haces, por esos sueños que vas a poder materializar en esta administración y seguramente en muchos otros espacios que te depararán en el futuro, Alejo. Muchísimas gracias, ha sido un orgullo y una dicha tenerte aquí conversando con nosotros. Un abrazo para todos los que nos están viendo. Por favor, mándenle este capítulo a esa persona que esté interesada en temas de urbanismo, de ética, del servicio público, que esté arrancando, por ejemplo, a estudiar arquitectura, y a esas personas que puedan estar interesadas en cómo vamos a vivir en Medellín en estos próximos años. Un abrazo.